Bueno, vamos a ver en forma breve qué significa un cambio de fase. Me adelanto un poco y voy a poner este gráfico que pertenece a la clase que viene de teoría cinética, pero que en realidad tampoco es algo demasiado exuberante. Lo que está diciendo este gráfico es qué fracción, o sea, qué cantidad de moléculas tienen cierta energía cinética. Entonces, si tenemos una temperatura determinada, vamos a tener una gran fracción de moléculas que tengan esta temperatura y pocas que tengan, perdón, a una temperatura determinada que tengan esta energía cinética y pocas que tengan estas energías cinéticas que son muy, muy elevadas. Ahora, si calentamos por ejemplo, supongamos que esto es un líquido. Si calentamos este líquido, van a haber más moléculas que tengan una energía cinética mayor, porque al estar caliente se mueven más rápido, van a tener mayor velocidad, y bueno, y lógicamente que pocas que van a tener una energía cinética muy elevada. Nosotros vamos a ver, la clase que viene va a saber cómo se calcula esto, de dónde sale. Pero tiene cierta lógica. Como esto es una fracción, las dos curvas tienen que tener el mismo área, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso produce esta forma diferente, ¿no? De que a temperatura más alta haya más moléculas con energía cinética elevada, pero te tiene que bajar esta curva para que la integral de lo mismo. Ahora, una vez que las moléculas, eh, cuando uno les otorga calor a una molécula que tiene, por ejemplo, a un líquido, en general, esa molécula toma ese calor y lo convierte en energía cinética. O sea, vos calentás y empiezan las moléculas a chocar entre ellas cada vez más rápido. O sea, la, la energía esa que uno le da, ese calor, en general se traslada a un aumento de la temperatura, siendo la temperatura una especie de energía cinética media de las moléculas. O sea, el hecho de que la energía cinética esté media, esté por acá para esta temperatura y esté por acá para una temperatura más elevada, me hace suponer que la temperatura está relacionada con eso, ¿no? Entonces, nuevamente, todavía nosotros no definimos temperatura, nos está costando toda esta formalización, pero ya la vas a ver la próxima clase que temperatura es la energía cinéticamente. Eh, Ahora, hay un momento en el cual el, el calor que vos le das a las moléculas del líquido, eh, en lugar de ir a parar a un aumento de la energía cinética, va a parar a romper esa fuerza de cohesión, esa ligadura que tiene en el líquido, y convertirse en gas. En el gas, las moléculas no tienen energía, no tienen cohesión entre ellas. Un gas ideal, por ejemplo, son moléculas totalmente libres una de otra. En un líquido, las moléculas están como agarradas una con otra, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, bueno, hay una cierta energía a partir de la cual, en lugar de aumentar la energía cinética, se rompen esas ligaduras. Eso es una cuestión de calcular cuál es la probabilidad de que ocurra un proceso u otro, y bueno, hay un cierto cálculo que te dice, mira, para esta energía, eh, ya la energía no va, el calor no va más a aumentar la energía cinética. La energía cinética aumentó todo lo que pudo, y a partir de ahora se empiezan a romper las ligaduras. Eso se llama evaporación. O sea, son moléculas que vencen las fuerzas atractivas del líquido y pasan a un estado gaseoso. Ahora, claramente en este gráfico vemos que cuando la temperatura es baja, hay pocas moléculas que pueden pasar al estado de vapor. En cambio, a mayor temperatura van a haber muchas más moléculas. ¿Tá? Esas moléculas de vapor
ejercen una presión sobre el líquido. Esa presión hace, bueno, si la presión es muy alta, ¿qué va a pasar? Y las moléculas van a chocar contra el líquido, van a ser capturadas y van a condensarse, van a pasar al estado líquido de vuelta. O sea, hay un momento en que esa presión equivale a la presión del líquido. O sea, que hay un equilibrio entre la cantidad de moléculas que salen del líquido hacia el vapor y la cantidad de moléculas del vapor que se condensan en la superficie del líquido. Eso se va a llamar presión de vapor del líquido. Y como vemos, la cantidad de moléculas que va a haber que van a poder pasar al vapor va a depender de la temperatura, o sea que esa presión va a ser una presión que depende de la temperatura. Y acá vemos, ¿sí? a mayor temperatura, acá vemos 3 sustancias distintas y vemos que a mayor temperatura va a ser mayor la presión de equilibrio. Por ejemplo, a 100 grados en el agua va a ser una atmósfera, como todos sabemos. Podemos ver entonces el proceso de esta manera. Supongamos que nosotros, a ver si bueno, vamos a ver así. Nosotros vimos en la primera clase el gas ideal, ¿no es cierto? Las superficies de equilibrio. Estas son las superficies, estas son las proyecciones. Esto lo habíamos visto con detalle, ¿no? Acordate que si vos mirás desde este lugar, vas a ver presión-volumen, vas a ver un gráfico como esto, estas son las isotermas, y si mirás temperatura-presión, lo que vas a ver acá son estas isocoras, perdón. Todas estas son distintas curvas con volumen constante, pero recordá que esto es una proyección, ¿no? O sea, hay una superficie para allá arriba. Bueno, el segundo gas que nosotros vimos, en lugar de ser el gas ideal, vimos el gas de Van der Waals. La diferencia, habían 2 diferencias. Una es que el volumen no era 0, o sea que hay un volumen mínimo, ¿sí? Eso es esto que está acá. Es como dijimos el otro día, se corre un poco el eje del volumen y hay un volumen mínimo. Entonces esto se vuelve como más abrupto. Y luego, bueno, luego tenemos esto, sería una isoterma de Van der Waals, que es un poquito más complicada porque aparece un término, es como una ecuación con varias raíces ya, ¿no? No es como la ecuación esta de gas ideal, o sea, hay regiones acá a volúmenes muy grandes donde esto va a ser un gas ideal, pero bueno, está esta región que es bastante distinta. Y después tenemos que ver qué es lo que pasa con un gas real. Entonces acá está el ejemplo de un gas real. Y en cierta medida se parece a un gas de Van der Waals. Es bastante parecido. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Bueno, sigamos a una isoterma, ¿no? Entonces, vengamos por acá. A ver, voy a dibujar acá este proceso. Esto es una isoterma. Esta es una isoterma. Ahora, esta región no es gas, es líquido. Y la diferencia entre gas y líquido es que tiene una pendiente mucho mayor, en este caso menor, ¿no? O sea, supongamos que yo tengo un émbolo con líquido y lo pongo a una temperatura constante. Esa fuente de calor está entregando calor a mi sistema, entonces mi sistema se expande, está haciendo trabajo, poquito trabajo, ¿sí? Porque para que mueva el volumen hay que darle una cantidad de presión enorme, ¿no? Entonces, bueno, acá con un poquito o sea, la presión va a variar enseguida, apenas se mueva un poquito el volumen, ¿no? Apenas se expanda esto un poquito. Y bueno, la energía va a cambiar, por ahí no cambia mucho, en un gas ideal no debería cambiar y todo el trabajo debería ser el calor que yo le estoy entregando, ¿tá?
Ahora, llega un momento donde, como dijimos acá, llega un punto en el cual la, el calor empieza a actuar de una manera distinta, empieza ahora a cambiar también la energía del sistema. O sea, no todo el calor se, se convertiría en trabajo, sino que una parte de ese calor que yo entrego empieza a romper las ligaduras entre el líquido y el gas, entre el líquido, ¿no? Entre las moléculas del líquido. O sea, se empiezan a aparecer moléculas que están en estado gaseoso. Y si yo sigo entregando calor, a pesar de que estoy con la misma fuente térmica, ¿no? A pesar de que la temperatura es la misma, pero sigo entregando calor, el sistema se sigue expandiendo y va rompiendo cada vez más ligaduras. El gas ocupa mucho mayor volumen que el líquido, entonces esto se expande de una forma bastante importante, hasta que llega a este punto B, que está acá, y este punto B es un punto en el cual todas las moléculas pasaron al estado gaseoso. Esto se hace en un equilibrio de manera tal que siempre hay equilibrio entre la, las moléculas del gas y el líquido, ¿no? O sea, al principio el gas ocupa muy poco volumen, entonces hace una presión determinada, y bueno, luego hay mayor cantidad de moléculas de gas, pero hay mayor volumen. Entonces, la presión sigue siendo constante. A partir de este momento, prácticamente volvemos a tener ahora, tenemos ahora un gas ideal, vamos a tener una isoterma que es así, qué sé yo, que es parecida a lo que sería una isoterma de un gas ideal, ¿no? O sea, en esta región tenemos todo gas, y probablemente no en esta región, pero en esta región sí se pueda cumplir las ecuaciones de gas ideal. Si venimos a una temperatura menor, entonces la evaporación se va a producir a una presión menor, ¿no? O sea que va a empezar a partir de este momento a evaporarse. Y también lo va a hacer hasta, como la presión va a ser menor, el gas va a estar en un estado totalmente gaseoso a un volumen mayor. Ahora, si unimos todos estos puntos, o sea, si unimos este punto, que está a una presión, una temperatura determinada, con este punto, a una presión, temperatura determinada, con este, etcétera, etcétera, vamos a tener esta curva, que se llama curva de saturación, que nos dice a qué presión y a qué temperatura ocurren estos cambios de fase. Ahora, esta presión y temperatura es la misma que esta, ¿no? Porque estas son todas isotermas y están todas a la misma presión y temperatura. O sea, acá, por ejemplo, va a haber un punto que tiene una temperatura determinada, es una isoterma determinada, tiene una presión determinada, y después seguirá la isoterma que corresponde. Todo esto forma toda una región que se llama región de coexistencia entre el líquido y gas. Ahora veamos cómo se manifiesta esto en el gas, ¿no? En las superficies que vimos de equilibrio. Bueno, eso se manifiesta de esta manera. Fíjate que vos tenías acá lo que sería el gas, perdón. Vos tenías acá lo que sería el gas ideal, era esto, y ahora te cambia de esta manera. O sea, hay regiones que sigue siendo lo mismo que el gas ideal, pero te aparece toda esta parte en el medio. Por ejemplo, ¿qué es esta parte? Bueno, esta parte sería, acá viene la isoterma en lugar de hacer así como hacía antes, acá tenés un isoterma. Bueno, en lugar de hacer eso, llega a este punto, en este punto se empieza a producir
la evaporación, entonces la presión ahora es constante, pasa por acá y luego termina acá, ¿no? O sea, una isoterma ahora es esto y esto, ¿sí? Si unimos o sea, toda esta región es la región de consistencia, que sería esto que está acá. Fíjate que si vos haces la proyección vas a ver esto como esta campana que hay acá. Y bueno, tenemos puntos interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasa en esta isoterma? Tenés una isoterma que va acá y sigue para acá, que sería esta isoterma. Esta isoterma se llama la isoterma crítica, es el punto crítico, en el cual a partir de ahí no se nota más ese cambio de fase. O sea, ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto pasa igual de vapor a líquido. Bueno, por eso se llama gas a esto, en lugar de llamarse vapor. Porque, ¿qué quiere decir gas? Que cuando va de acá a acá, va a haber una transición de fase, pero no va a haber una región marcada en tu émbolo en el cual empiezan a aparecer las gotitas de agua. O sea, eh, cuando vos haces esto, empezás a presionar a tu émbolo, vas a ver que acá empiezan a aparecer gotas de agua. O sea, va a ser una región claramente separable entre el líquido y el gas. Bueno, y si seguís empujando el émbolo, vas a ver todo líquido. Bueno, acá no va a pasar eso. Vas a ver un gas con burbujas de aire, de vapor. Y va a ser un paso continuo del líquido al gaseoso, del gaseoso al líquido. Bien, otra cosa interesante es, si miramos esto desde un plano temperatura-presión, lo que vamos a ver son algunas curvas interesantes. Por ejemplo, esta curva que está acá, esto va a ser esto. O sea, todo esto que hay acá, hay que mirar así, hay toda una superficie allá adentro, que sería toda esta superficie que está acá, pero nosotros no la vemos. Luego tenemos otras regiones, por ejemplo, lo mismo que pasa de líquido a vapor puede pasar de líquido a sólido, ¿no? O sea, el líquido, si le vamos sacando calor, le vamos enfriando, ¿no? Le vamos sacando calor, en algún momento las moléculas se juntan mucho más que en el agua, ¿no? O sea, forman un sólido. Un sólido hay una cohesión muchísimo más grande, como si fuera un cristal. Las moléculas están muy, muy agarradas una con otra, ¿no? Bueno, entonces para eso, nuevamente, hay una región en la cual se le da toda una energía que lo único que hace es romper esas ligaduras o al revés, ¿no? O enfriarse y perder esa energía e ir ligándose. Entonces toda esa región sería, por ejemplo, toda esta región de acá, que mirado desde este plano nos va a dar esta curva. ¿Está? Y también tenemos la posibilidad de pasar directamente de sólido a vapor. Eso pasará a presiones muy bajas. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Ahí tenemos esta región, toda esta región que está acá, ¿no? O sea, todo esto, ¿cómo se ve en este plano? Y se ve como esto así y una superficie hacia allá adentro que no la vemos. Entonces, toda esta región es vapor, esta parte es líquido vapor, acá tenemos el punto crítico, que sería este punto que está acá, toda esta región es sólido. Bueno, hay que mirar esto con mucho cariño e ir entendiendo de qué se trata. Las regiones que más nos van a importar a nosotros es esta, ¿no? Es la parte de líquido vapor. Ah, acá tenemos una línea triple, ¿por qué? Porque acá tenemos la posibilidad de tener coexistencia de líquido vapor con sólido vapor, visto desde, desde un gráfico temperatura-presión, lo único que vemos es esto, una recta que entra hacia adentro. Bueno, esta recta que entra hacia adentro es este punto, famoso punto que está acá, que se llama punto triple. Ok. No sé por qué esto me tira para allá. Bien. Otra cosa, vamos a empezar a hacer algunas cosas que son importantes. Cambio de fase. En un cambio de fase, por ejemplo, cuando pasamos de acá hacia acá,
El calor, ¿qué es ese calor? Vos viste que cuando tenés un proceso a presión constante, el calor es la entalpía. Eso lo viste el otro día. Entonces, en este caso, este calor se va a llamar calor latente, que se llama el calor que tenés que darle a un, por ejemplo, qué sé yo, acá suponete que esto fuese agua, es el calor que le tenés que dar al agua para evaporarla completamente. Y supongamos que todo esto está normalizado en masa, lo que sea, ¿sí? Entonces, a una presión determinada vas a tener que darle un calor determinado, a otra presión vas a tener que darle mayor o menor calor, ¿no? Entonces, ese calor que le tenés que dar se llama calor latente y es la entalpía. Es la entalpía, es la diferencia entre la entalpía que hay en este punto y la entalpía que hay en este punto. Y por supuesto depende de la temperatura, ¿no? Para cada isoterma vas a tener otra calor latente, otra entalpía acá y otra entalpía acá. En la guía hay un ejercicio que te pregunta cuánto vale el cambio de entropía cuando vas en este proceso. Este proceso es una isobara. O sea, vos partís de acá, de una temperatura determinada, y avanzás por el sólido. Cuando avanzás por el sólido, el calor, o sea, vos vas calentando esto, ¿no? Vamos a pasar ahora no por una isoterma, por una isobara. Entonces vamos aumentando la temperatura. Bueno, ¿cuál será acá el calor que le otorgás al sistema? Bueno, será Cp por delta T. Entonces habrá que calcular la entropía eh, con, con, un proceso isobárico reversible. ¿Tá? Después, ¿qué pasa acá? Bueno, acá el calor es el calor latente para derretir el hielo. O sea, es el calor que le tenés que dar para pasar de hielo a líquido. Y la temperatura es constante. O sea, va a ser simplemente este calor dividido temperatura. Bueno, este calor para esta temperatura, ¿no? Para una atmósfera y para cuando la presión es una atmósfera, el calor latente va a ser esto, casi 80 calorías por grado, o 300 kilojoules sobre kilogramo. Luego, derretiste todo el hielo, tenés solamente líquido, y vas a pasar de acá hasta este punto E que está acá. ¿Qué va a pasar acá? Y lo vas a calentar, vas a tener que calcular el calor con el calor específico del líquido. Ahora, el calor específico del líquido es una caloría, ¿no? Por supuesto, 4,18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y luego, una vez que llegas acá, lo vas a empezar a evaporar. O sea, vos seguís poniéndolo en contacto con una fuente térmica, pero no está levantando la temperatura. Lo único que hace esa fuente térmica es ir evaporando el agua, ¿no? Y hasta que le tenés que dar todo este calor, mucho más, ¿no? Ahora son 2200 kilojoules sobre kilogramo. Y una vez que le diste esos 2200 kilojoules, otra vez vas a tener ahora todo vapor, y bueno, vas a pasar de acá hasta el estado final, que no sé cuál es, y lo vas a calcular con el calor específico del vapor de agua. Ahora, el calor específico del vapor de agua es igual al de hielo. Es una casualidad esto, ¿eh? En realidad no es igual. Esto está redondeado en esta cifra. No me acuerdo cuál es mayor, pero no hay nada específico, viste, que te diga, este calor es igual a esto. Es una casualidad que ocurre solamente en el agua. Bien, bueno, este es el ejercicio. Calcular y graficar el cambio de entropía en función de la temperatura siguiendo esta isobara. Tenés que ir desde menos 20 grados centígrados hasta 200 grados centígrados. Hay que calcular todo esto y hay que dibujarlo. Bien. Vamos a pasar a otro tema en otro video.